El texto que estamos usando, le voy a pedir a Agustín que lo ponga, ahí está. Es el texto que el apóstol Pablo pone allí como una exhortación apostólica en la segunda carta a los Corintios. Viene hablando de lo que somos y entonces arranca el capítulo 7 diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este es el tercer domingo que vamos a hablar de esto, y sobre todo hoy enfocándonos también en los símbolos que vamos a tener delante. Y la imagen que yo elegí para poner el título muestra una imagen que puede ejemplificar esto de vivir en santidad. Vivir en santidad, lo tenemos que reconocer, no es una cosa fácil. Como escalar una montaña, no es una cosa fácil. Requiere esfuerzo, requiere disposición, requiere ponerse en las manos del Señor. Pero la santidad en la vida de un creyente no es una opción, algo que si me gusta o no me gusta. No, es una demanda, es un reclamo que hace el Señor a nuestras vidas. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Es una demanda. No es una opción. Y el prestar atención o ignorar esta demanda del Señor tiene una consecuencia directa sobre nuestras vidas. Porque Él dice, sin santidad, me ayuda a predicar mi hermana, sin santidad nadie verá al Señor, efectivamente. Entonces, según lo que nosotros decidamos hacer con esta demanda del Señor, hay una consecuencia directa. Nosotros podemos vivir como querramos. Podemos hacer las cosas que se nos dé la gana. Para eso somos libres. ¿Qué tanto? ¿Sí? Pero ojo, podemos hacer lo que queremos, pero no vamos a evitar las consecuencias de la forma de vivir que elijamos. ¿Amén? Entonces, empezamos esta noche recordando esta exhortación del Señor y esta imagen. Subir a la montaña cuesta, es un esfuerzo. Pero para aquellos que les gusta, porque a lo mejor no a todos nos gusta subir a la montaña, pero cuando llegan aquellos que les gustan al pico y ahí sienten la satisfacción de saber que han hecho y han logrado algo que ellos deseaban. Y nosotros debemos desear, como decíamos el domingo pasado, como hijos obedientes, la santidad que Dios nos propone. La santidad. Hemos tratado de estos dos últimos domingos tratar de definirla, pero más que definirla, ver sobre la marcha y sobre la palabra de Dios que la santidad no es producida por nosotros mismos. Hermano, nosotros lo que podemos hacer es ser moralmente mejores, ¿verdad? Y hay mucha gente moralmente buena alrededor nuestro, pero la santidad es algo superior. Es producida por la obra de Dios, es la obra redentora de Dios que tiene un total de elementos y cosas beneficiosas para nosotros, que nosotros alcanzamos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando recibimos el perdón de los pecados, limpieza por la sangre de Jesucristo, como hemos cantado hoy, y el Espíritu Santo empieza a trabajar y va sacándonos lo que nos sirve y va poniendo en nosotros el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, amor. El Espíritu Santo va estableciendo en nosotros un carácter que es ni más ni menos que el carácter de Cristo. El Espíritu Santo lo hace. Es una obra de Dios, pero necesita de vos y de mí. Que nos pongamos en ese proceso, que nos entreguemos, que muramos a nosotros mismos y que permitamos que Dios, que el Espíritu Santo haga que Cristo viva completamente en nosotros. Esa es la santidad, es la santificación. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para hacer esta obra y espera que nosotros lo deseemos fervientemente. Hay un proceso que comenzamos una vez que estamos en Cristo. Venir a la iglesia, aceptar al Señor Jesucristo,
hacerlo nuestro Salvador, venir a la iglesia es el comienzo, pero se inicia con ese comienzo un proceso largo que terminará cuando estemos con el Señor. Hoy todavía somos llamados a ser santos. Somos santos, pero estamos llamados a ser santos. ¿Cuántos saben esto? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su saludo, y puede que nos lo esté diciendo a nosotros, es el mensaje. Y él dice, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Capitán Bermúdez, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los llama santos, llamados a ser santificados. Nos llama santos porque somos apartados, separados del mundo, pero separados para Dios. Pero nos llama en proceso de ser santificados, llamados a ser santos, porque Él trabaja con nosotros y trabajará hasta el día de nuestra muerte. Amén. Por eso en esta misma carta Él dice lo que hemos leído: perfeccionen la santidad en el temor del Señor. De modo que la santificación es una obra de Dios que necesita nuestra participación. ¿Y cómo? ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Mire, hermano, tenemos que aprender a guardarnos de todo aquello que pueda contaminarnos. Nosotros caminamos en un mundo que, según dice el apóstol Pablo, es perverso y corrupto. Un mundo donde dice: el príncipe de este mundo es Satanás. Y todo lo que hay a nuestro alrededor tiende a atraernos para comprometernos con ese mundo. Y si nosotros no estamos, como Jesús dijo, velando y orando en todo tiempo, estamos en riesgo permanente de ser contaminados. Contaminación de carne, contaminación de espíritu, contaminaciones emocionales. Tenemos que andar atentos, mirando al Señor, como decíamos en el primer sermón de esta serie, con los ojos puestos en Jesús, guardándonos voluntariamente y activamente de todo aquello que quiere contaminarnos. Amén. Depende de nosotros también, porque tenemos que tener una actitud activa en cuidarnos de todas esas cosas. Pero, y esto es lo que quiero subrayar esta noche, desde el momento en que entramos en este proceso de santificación, cuando lo hacemos, cuando entramos con esa decisión: yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser más santo, yo quiero dedicar mi vida al Señor, se activa a nuestro favor un pacto de bendición. Este es el nuevo pacto que hago con ustedes, dijo Jesús a sus discípulos en la última cena. Se activa a favor nuestro, el que somos colocados en una posición donde somos guardados por Dios, donde si vamos a ser contaminados es porque dejamos de andar bajo la cobertura de Dios y hacemos la nuestra. Pero si mantenemos nuestra vida fiel al Señor, siguiéndole a Él, obedeciendo sus mandamientos, somos guardados por Dios en medio de este mundo. Y no solamente que somos guardados, el apóstol Pablo en esa cita que mencioné recién, dice que en ese mundo perverso y corrupto somos como luminarias, como estrellas que iluminan la oscuridad. Para eso nos puso el Señor. No para escondernos, para no ser contaminados, sino como para andar guardados por el Señor, alumbrando y dando testimonio del poder y del amor de Dios a todos los demás. Y se activa a favor nuestro ese pacto. Que ese pacto tiene muchos componentes. Pero en esta noche quiero mencionar dos que tienen que ver con la posición que tenemos. No voy a hablar nada nuevo ni que muchos de ustedes conozcan, pero quiero en esta noche, y sobre todo teniendo la mesa del Señor delante, volver a mencionar, subrayarlos, para que nosotros podamos tener estos
esta posición que tenemos, estas bendiciones que tenemos, que sean para nosotros como un fuerte impulso para buscar una vida santa que agrade al Señor. Amén. Cierre sus ojos un momento. Y el Señor en esta noche, por su palabra, te quiere dar un motivo más, te quiere dar por su Espíritu una fuerza, un impulso que que haga que termines decidiendo ser santo para Dios, apartado para Dios. Que termines decidiendo guardarte de todo aquello que el enemigo te seduce para traerte para atrás y te haga permanecer firme en la palabra y en el camino del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que cuando determinamos una cosa en ti, confiamos en el poder que hay en el Espíritu Santo que nos ha dado, esa cosa será firme. Y ahora cada cual que determina, Señor, mantenerse santo, que determina guardarse de toda contaminación, Señor, sea tu gracia especialmente sobre esa decisión. Y tú le des gracia para andar con una vida santa y agradable delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera bendición de las dos que voy a mencionar es que lo que el Señor ha conseguido para nosotros, que es muy amplio y esa gracia, de la cual vamos a mencionar dos cosas. La primera y fundamental es que somos hijos de Dios. Yo creí que iba a haber entusiasmo. Somos hijos de Dios. Y esto no es de nosotros. Porque muchas veces equivocadamente alguno se piensa que porque es más bueno que el vecino, porque nunca engañó a la esposa o el esposo, porque nunca robó, porque nunca hizo nada malo, es mejor que otro. Ser hijo de Dios no es cosa nuestra. Fíjese lo que dice el apóstol Juan. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Está hablando de Jesús. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derechos de ser hechos hijos de Dios. ¿Creíste en Jesucristo? ¿Lo recibiste como tu Señor, Salvador? Sos hijo de Dios. No porque vos pudiste hacer algo, sino porque la fe en el Señor te abrió la puerta de par en par a ese derecho, a esa potestad. A los que creen en su nombre les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, nosotros, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es voluntad de Dios, es el deseo de Dios, recuperar a lo que había perdido, a lo que el enemigo con sus engaños le arrebató al principio en el Edén. Dios estuvo desde la eternidad planeando recuperarlo y en Cristo lo hizo y volvimos otra vez a ser hijos de Dios, a su familia. Nada hicimos ni podíamos hacer. Es pura voluntad de Dios. Y es además, como hijos de Dios, lo que se nos da es una herencia. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos herederos juntamente con Dios, juntamente por la fe en Jesucristo. Y es tan importante esto porque yo lo estoy diciendo y para algunos es como algo que se dice o para otros es algo que se ha oído muchas veces, pero es tan importante que como creyentes vivamos entendiendo la posición que tenemos, la posición de hijos que tenemos, que Dios pareciera como que no le basta con que la palabra nos lo diga, sino que nos da en el interior nuestro el testimonio del Espíritu Santo, que nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo hace el Espíritu Santo? ¿Cuántos han oído esa confirmación en su espíritu? Yo soy hijo de Dios.
el Espíritu en tu interior. Cuando está tu lucha, cuando está la duda, cuando te parece que no sos digno, te parece que hiciste algo terrible, el Espíritu Santo dice, sos hijo de Dios. No es tu voluntad, no es tu deseo, es la voluntad de Dios. Y vos aceptaste por la fe en Jesucristo y eso será así, nunca dejará de ser. Dios te ha hecho su hijo. Pero no solamente hijo, dice, y si hijo también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Heredero significa que yo recibo algo por lo cual no trabajé. Trabajaron otros y yo por la relación filial lo recibo. Y eso es lo que Dios dice, somos hijos, pero no solamente hijos, sino que somos hijos herederos de su gloria, herederos de Dios. Y dice más, coherederos con Jesucristo, es decir, somos herederos, somos hijos de Dios y tenemos la misma herencia que tiene Jesucristo y compartimos juntamente con Jesucristo la herencia, porque Dios lo quiso así, no porque lo merezcamos. Herederos de Dios y coherederos en Cristo. Él recuperó lo que habíamos perdido por medio de su sangre y su sacrificio. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Cuando te dan una herencia vos tenés que firmar, ¿la aceptás o no la aceptás? Te dicen, murió un pariente en Europa y te dejó $10.000. ¿Lo acepta? ¿Lo acepta? Tenés un Padre en el cielo que te dejó una herencia y solamente si pones tu fe en Jesucristo es tuya. ¿Lo aceptás? ¿Aceptás la herencia? ¿O aceptás a Jesucristo? Que aceptás a Jesucristo porque Él es la vida de tu vida y junto con esa vida viene todo lo demás como es la herencia que Él nos da. Él nos hace partícipes de esa herencia. Pero fíjense que el texto dice que somos coherederos con Él, dice, y de su gloria, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Interesante, porque aquí dice que Jesús nos hace partícipes de su herencia, pero espera que también, como Él padeció, nosotros también participemos de las aflicciones que conlleva vivir en santidad. Como la imagen, es un esfuerzo, es una lucha, es un guardarse, es un decir no, es un renunciar. Eso produce padecimiento, lucha. El cuerpo se siente que le niegan cosas que la carne desea. Pero yo quiero participar de esta manera de las aflicciones de Cristo para que yo juntamente con Cristo participe de su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios, mis hermanos. Somos herederos de Dios. Y esta verdad se hace más fuerte cuando entendemos que esa herencia es la que compartimos con Jesucristo. Jesucristo es el primero, leyó Mabel al principio, el primero entre muchos hermanos. Él es el heredero natural y nosotros hemos sido incorporados a la familia de Dios como hijos adoptados, pero Dios ha querido darnos la misma herencia, nos hace copartícipes, coherederos de la gloria, de la herencia de Jesucristo. Y Jesucristo no es como nosotros que puede decir, pero yo la quería toda para mí. Jesucristo se goza en compartir su herencia con vos y conmigo. Él se goza. Fíjense que cuando Él oró, en Juan 17, oró a Dios y le dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él que era el dueño de la gloria y que volvía a la gloria, dijo, Padre, que los que tú me diste compartan la gloria. Y hoy mismo, dice el apóstol Pablo, dice la Escritura, que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo.
estaremos con Él, compartiendo su gloria, y más todavía, seremos como Él. ¿Sabías eso? Seremos como Él. Fíjense lo que dice Juan. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. No lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Miren lo que promete el Señor. Él quiere que estemos con Él, compartiendo su gloria, pero además Él nos va a hacer iguales a Él. Lo veremos a Él y seremos transformados completamente como Él es. Y mire cómo termina el apóstol Juan. Y este es un poco el motivo de este mensaje, porque el apóstol termina diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuántos tenemos la esperanza de ver al Señor? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo en Él. Es un impulso que recibimos, es un acicate. Sé puro, porque la esperanza de verlo a Él me dice: no, yo quiero permanecer fiel, santo, delante de Él mientras estoy viviendo, porque tengo la esperanza cierta que compartiré su gloria y estaré para siempre viéndolo a Él cara a cara. Es por eso que Satanás no quiere que nosotros entendamos estas verdades. Y Él la distorsiona. Y Él muchas veces, sobre todo cuando nos vamos formando, provoca que a veces, y lo vemos en este tiempo, hogares desavenidos, padres desentendidos de sus hijos, madres que no son lo que tienen que ser, matrimonios que se rompen, hijos que quedan en la inseguridad, en la inestabilidad, y todo eso provoca porque la primera noción de Dios la tenemos a través de nuestros padres. Y hoy muchos jóvenes, muchos chicos, andan por la vida imaginándose a Dios, aún en su inmadurez como creyente, imaginándose a Dios a la imagen del Padre terrenal que tiene, no de la Madre terrenal. Por eso Satanás distorsiona esta idea de que tenemos un Padre bueno, santo, aunque dice que aunque tu padre y tu madre te deje, el Señor te va a recoger en su familia. Que Él es padre de huérfano, sostén de la viuda. Pero el diablo quiere distorsionar esta verdad en el corazón del creyente. Él no quiere que la sepamos, porque cuando lo creemos y vivimos como hijos, nuestra vida es una vida de victoria. Por eso, aún viviendo la vida de victoria, Él viene a acusarte. Porque la verdad, hermanos, no somos perfectos y muchas veces metemos la pata y tropezamos y caemos. Y ahí viene el enemigo a acusarte. Y vos sos hijo de Dios, como hizo con Jesús en el desierto, ¿verdad? Y vos que haces estas cosas, vivimos como hijos y nos acusa y trata de descalificarnos de nuestra condición de hijo por la conducta que tenemos. Y esto es una obra del diablo constante. Y nosotros tenemos que aprender a defendernos de esa obra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mire, yo te digo dos cosas. Si es que el enemigo te viene y te acusa por cosas malas que hiciste, la palabra que estamos viendo en este mes es: apartate, guardate, alejate de todo lo que es pecado. Ese es como primer paso. Pero a veces tropezamos y entonces el enemigo viene y te acusa y te descalifica y te dice: y fíjate lo que hiciste. Entonces a eso tenemos que aprender a responder. En primer lugar, de dos maneras te voy a dar para que guardes en tu corazón, en tu mente, cómo responder frente a esas acusaciones del enemigo. En primer lugar,
Le tenés que decir al diablo, en el nombre de Jesús, diablo, yo no soy salvo por mi buena conducta. Yo no soy salvo porque soy perfecto. Soy salvo porque Él pagó por mis pecados. Y por la gracia que Dios demostró en Jesucristo, yo soy cubierto de justicia, así me ve el Señor. No soy salvo por mi conducta. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Y la otra cosa que tengo que responderles es, Satanás, no soy perfecto y Dios lo sabe, por eso está procesando mi vida. Y Él prometió que va a terminar lo que empezó conmigo. Lo va a terminar si yo me pongo voluntariamente a hacer y vivir como corresponde y como debo. Pero si por ahí me vuelvo un poco rebelde, como sigo siendo hijo, Él va a usar a veces hasta la de la disciplina y de todas las formas posibles para que con su amor me encamine, como hizo con el hijo pródigo, ¿recuerdan? Para que vuelva. No soy perfecto, Satanás, pero estoy en proceso. El Señor está perfeccionando mi santidad y el Espíritu Santo está trabajando en mí. Aprende a defenderte. El enemigo juega una batalla en tu mente. No tiene otro espacio donde pelear. Y en la mente, si la mente no está llena de la palabra, de la verdad, de estas que te estoy explicando, si no las conoces, el diablo va a ser un chiquero con tu vida. Pero tenés que aprender a defenderte en el nombre de Jesús, a echarlo de tu vida, en el nombre de Jesús, a apelar a la gracia de Dios y en el nombre de Jesús, a disponerte que el Espíritu Santo siga haciendo la obra de santificación. Y eso lo tenemos que gritar. La palabra estamos gritando. No es una cuestión nuestra, es una palabra poderosa, palabra de Dios que me dice, Dios me ha declarado su Hijo y soy un hijo de Dios y heredero junto con Jesucristo y Él está trabajando conmigo. Amén. La primera gracia y poderoso impulso para buscar la santidad es que soy hijo de Dios. Y como hijo obediente de Dios, debo vivir como es digno del Señor. Y el segundo aspecto que nos muestra esta gracia de Dios para nosotros, y que es también un impulso fuerte, es que la Biblia nos declara no solo hijos de Dios, sino amigos de Dios. Nadie, dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es una decisión de Jesús otorgarnos su amistad. Es una decisión del mayor mirarme a mí y decirnos, quiero ser tu amigo. Y el proverbio dice algo interesante, que todos lo conocemos y que nos acordamos el 20 de julio, el día de mi cumpleaños y el día del amigo. La Biblia dice, el que tiene amigos debe mostrarse amigo. O puede ser también el que quiere amigos tiene que mostrarse amigos. Entonces Jesús nos da su amistad, pero una amistad siempre es de dos. Y aquí también Él, que es el mayor, dice, yo quiero tratarte como amigo, quiero que seas mi amigo, pero yo tengo que mostrarme amigo con Jesús. ¿Qué le puedo agregar yo a Jesús? ¿Qué le puedo dar a Jesús para que Él quiera ser mi amigo? Él dijo, y este es un texto que yo de joven siempre le di vuelta y digo, no está bien, no es justo que alguien venga y me diga, vos sos mi amigo si haces lo que yo te mando. Siempre peleaba con eso. No, así no es una amistad. Pero después entendí, y yo espero que vos lo entiendas, que el mayor viene y te ofrece su amistad. Y vos tenés que hacer un aporte a esa amistad. Y ese aporte es obedecer lo que Él ha dicho. Él dio su vida por mí y yo hago y vivo como Él me manda. Me purifico a mí mismo porque sí quiero ser como Él es. Es Él el que me levanta de mi bajeza y me pone a su altura. Es Él, no soy yo.
Él viene a agregarme algo bueno a mí. Yo no le agrego nada a Él, pero sin embargo, Él me ofrece su amistad. Y Él dice, yo voy a ser tu amigo si vos haces lo que yo te mando. ¿Te gusta ser amigo de Jesús? ¿Te gustaría ser amigo de Jesús? Pero tiene un costo. Tenés que hacer lo que Él te manda. Tenés que hacer lo que Él dice. Yo necesito de su amistad. Él no necesita de la mía. Sin embargo, me la da porque me levanta a la altura, a la posición de amigo. Fíjese que en ese mismo pasaje el Señor le dice a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Miren esto, ya no los llamaré más siervos, dice Jesús. Ser siervo de Dios es una posición muy importante. Ser siervo de Dios es como aquel que dice, entré a trabajar en esta compañía tan importante, pertenezco, soy empleado de esta compañía. ¿Es bueno eso? Para mí fue bueno durante 30 años. Pero algo diferente es que el CEO, el capo de esa compañía, un día te reconozca, como pasó conmigo, porque el gerente que a los años vino a trabajar a la compañía donde yo era empleado, resulta que era un muchacho que yo conocí de joven, que había sido incluso empleado mío en la carpintería que yo tenía, siendo un muchacho de 16, 15, 16 años, y de repente lo encuentro que es el gerente de la compañía. Y ya era mi gerente, que yo me debía, pero Él me brindó su amistad. Es distinto. Soy un siervo, estoy feliz de estar ahí, pero una cosa distinta es que el capo de todos los capos me ofrezca su amistad y me comparta y me cuente y me diga y me cuente no solamente las cosas de la compañía, sino las cosas que Él tiene. Por eso el Señor le dice a los discípulos, ya no lo voy a llamar siervo, aunque ser siervo de Dios era importante. Pero el siervo solamente sabe lo que le mandan a hacer. Pero el amigo dice, no, yo quiero que sean amigos míos y por eso les voy a revelar las cosas que Dios me dice. Lo que me revela el Padre, yo se lo voy a dar a conocer. No se lo hago conocer a un siervo, pero se lo hago conocer a un amigo. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ese es el Señor, que nos ofrece su amistad, que nos levanta, porque Él quiere que nosotros vivamos muy cerca de Él. Uno puede decir, pastor, pero bueno, Jesús le dijo eso a los discípulos. Jesús ya se fue al cielo, los discípulos ya no están. ¿Cómo podemos ser nosotros amigos de Dios, amigos de Jesús? Bueno, obedeciendo al Señor, obedeciendo sus mandamientos. Sí, bueno, pero Él no nos puede revelar ahora sus cosas, lo que le decía el Padre, como lo hacía con sus discípulos. Y a eso es fácil contestar, seguro ya alguno lo tiene en mente. Dice la palabra de Dios que cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera han imaginado son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces dicen amén. Y escuche, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El Espíritu Santo, que alguien llamó el otro Jesús, es el que hace la obra del Señor, de tomar lo que escucha de Dios y hacérnoslo saber a nuestro espíritu. ¿Has oído la voz del Espíritu? ¿Has oído la voz de Dios por medio de su palabra o por la voz interna del Espíritu? Buscá eso como nuestra hermana, buscalo, desealo, porque es cuestión de desear, profundizar, estrechar ese lazo que Él nos ofrece abiertamente y que está esperando que nosotros nos animemos a abrazarnos a Él y profundizar ese afecto, esa unión que Él desea estar conmigo, que Él desea tener conmigo. Una amistad íntima. Fíjense que Jesús le dice, ustedes son mis amigos, a los apóstoles. Y fíjense, hoy tenemos la mesa, aquella última cena, el Señor se sentó en la mesa con sus amigos. Y
Esta cosa se da en algunas culturas todavía. El poner un plato y compartir del mismo plato es sinónimo de amistad. Hay culturas en que no a cualquiera se lo sienta en la mesa y se comparte del mismo plato. En la última cena, el Señor dijo algo tremendo, ¿se acuerdan? Cuando habló de que alguien lo iba a traicionar, ¿se acuerdan? Y dijo, ¿quién es? ¿Quién es? Decían todos, se preguntaban, se codeaban, ¿quién será? ¿Quién será? Y Jesús dijo, el que moja el pan conmigo en el plato, en el mismo plato. Por eso cuando hablamos de la traición de Judas se hace más dramática, más aberrante, porque él usó esa posición de amigo para traicionar a Jesús. Por cierto que Jesús ya lo conocía, pero él, hipócritamente, mojó del mismo plato de Jesús en señal de amistad cuando ya tenía un arreglo con los enemigos de Jesús. Qué tremendo, mis hermanos. La amistad con Jesús, el comer en el mismo plato. Por ahí se me ocurría hoy cuando preparaba estas notas pensando en los chicos y en nosotros también. No sé cuántas veces alguno de ustedes ha comprado un alfajor y ha venido un amigo, alguien se le dice, ¿no me das un pedacito? ¿Les ha pasado? Sí que le ha pasado, que no se lo quieran dar es otra cosa, pero ¿les ha pasado? El compartir un pedazo de alfajor, como nos ha pasado a la mayoría, por decir algo, ¿no? Solamente con un amigo. Es compartir la misma mordida con otra mordida, pero es amigo, es símbolo de amistad el compartir el mismo plato. Es símbolo de confianza y Judas lo usó de una manera tan atroz y mostró lo hipócrita que era, porque mientras se mostraba amigo, había arreglado la traición por 30 monedas de plata. Y esta palabra, mis hermanos, más que enfocarnos en Judas, nos interpela a nosotros en esta noche. Y la mesa del Señor nos interpela a nosotros cuando pensamos cuántas veces hemos traicionado la amistad de Jesús, cuando tenemos asuntos, acuerdos, cuando tenemos cosas, compromisos con el mundo que aborrece a Dios. ¿No es acaso también una traición, una hipocresía de nuestra parte? Él nos brinda su amistad, nosotros aceptamos su amistad, comemos del mismo plato, pero a la vez como Judas tenemos cosas, compromisos con el mundo que odia al Señor, el enemigo de Dios. Oh, almas adúlteras, dice Santiago, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pero lo más notable, y digo esto para terminar como para mostrar la calidad de amistad que el Señor brinda, que aún sabiendo el Señor el corazón negro de Judas, le permitió mojar el pan, porque el pan no lo mojó Judas solamente, el pan lo mojaban todos compartían el pan. Por eso cuando Jesús dijo el que moja el pan conmigo no se estaba refiriendo a Judas, estaba diciendo a uno de ustedes. Aunque él sabía el corazón, lo que había en el corazón de Judas, cuando Judas concreta la traición y va al huerto donde está Jesús con los discípulos, y él va, Judas va con los soldados atrás, él había dicho, el que yo le dé un beso, ese es, para señalarlo. Cuando él va y besa al Señor, lo saluda, maestro, le dice, y le da un beso. Y Jesús, ¿sabe qué le dijo? Amigo, le dijo. Amigo, ¿qué viniste a hacer? ¿A qué vienes? Hacelo, lo que viniste a hacer, hacelo. Dios quiera que nos ayude a no ser como Judas y que aceptemos esa amistad y seamos fieles a esa amistad, que nuestro compromiso sea solamente con Él, que no tengamos nada con el mundo que es enemigo del Señor. Cuando valoramos ese privilegio de esa amistad, responderemos con agrado haciendo su voluntad y buscando conocerle más y más. Hijos de Dios,
amigos de Dios. Es una posición que ya tenemos y que, junto con los símbolos, voy a pedir a los hermanos que me ayuden, por favor, que lo preparen para compartirlo. La palabra, la posición que tenemos, los símbolos puestos aquí delante, son un fuerte impulso para que vivamos como es digno de la posición que Él nos ha concedido. Amén. Amén. Gloria al Señor.